de cómo se ven. En humanos, esto es en humanos, entonces tengan mucho cuidado, o bueno, van a entender por qué no lo utilizamos tanto en perros. Este reflejo tiene una latencia más larga que la onda M, que pues es lógico, se tarda más en hacer todo ese arco reflejo. Llega a su máxima amplitud incluso cuando se utilizan estímulos submáximos. Entonces porque si se utiliza un estímulo submáximo, tenemos mejor probabilidad de estimular a la parte sensorial y que no, la parte sensorial normalmente es más pequeñita. Entonces, si ponemos una estimulación máxima o umbral, quizás nunca vemos la parte sensorial porque se ve opacada por la parte motora. Que es lo que básicamente dice aquí, la parte de la estimulación supramáxima, normalmente el reflejo H se cancela porque entonces ya estamos dando una estimulación que va a provocar una respuesta antidrómica, y si tenemos una respuesta antidrómica, inmediatamente vemos una onda F en lugar de una onda H. Recuerden que en la onda H estamos tratando de estimular al nervio sensorial, no al nervio motor. ¿Ok? En perros, como siempre, es un problema encontrar las fibras aferentes y es difícil diferenciar o encontrar esa parte eléctrica que diferencie entre los diferentes grupos de nervios en un tipo de músculo. Va a cambiar o va a fluctuar bastante en el tipo de forma, amplitud y la latencia que tengamos. Eh, no sé, no, en realidad esta continúa apareciendo incluso con una intensidad supramáxima y normalmente la onda F y el reflejo H a veces es muy difícil de distinguir comparado con humanos. Entonces, como pueden ver, este tipo de ondas son relativamente pequeñas y a veces es difícil decir cuál de las dos es. ¿Ok? Pero para ser bastante honestos, es mucho más fácil ver la onda F que el reflejo H. La interpretación, muy similar a lo que vimos con la onda F, va a ser para polineuropatías y radiculopatías, es decir, evaluar un poco más los segmentos proximales y recuerden que esta no es específica en el sentido de que no sabemos si es la parte sensorial o la parte motora la que está afectada. ¿Ok? Am, y bueno, puede ser un poco más útil cuando se están tratando de comparar latencias en lesiones unilaterales. Es decir, nos regresamos a lo que vimos en la primera charla. Si solamente un lado está afectado, podemos comparar valores del lado normal con el lado afectado y entonces tenemos una idea de qué tan afectado está ese lado. Pero así es como funcionan este tipo de pruebas. ¿Ok? De nuevo, no una que se utilice tan, tan frecuentemente. ¿Ok? Este es el reflejo H. ¿Alguien tiene alguna pregunta del reflejo H antes de que vayamos a la última? Perfecto. Vámonos a la última y ya los dejo ir. Ahorita vamos a hacer una revisión bastante rápida de la fisiología neuromuscular y de la unión neuromuscular. Va a ser un poquito más rápido, ya hemos visto esto un poquito más, pero esto va a ser importante para la repetición constante o la estimulación repetitiva de esos nervios. La sinapsis, ¿cómo va a ocurrir? Esto ya lo hemos visto anteriormente en la electromiografía, pero lo vamos a repasar aquí. Tenemos aquí nuestro axón, tenemos la neurona motora baja, las vesículas de acetilcolina, calcio, el sodio y los, los canales de sodio, ¿ok? Entonces vamos a tener el potencial de acción que viaja por la neurona, va a abrir estos canales dependientes de calcio en el axón terminal. Esto va a provocar que todas este tipo de proteínas de SNAP, SNARE y todas esas se unan a la parte de la membrana de ese axón y esas vesículas se fusionen y esa acetilcolina difunda en el espacio sináptico. Una vez que este acetilcolina difunde en el espacio, se va a unir a estos receptores se van a abrir y va a pasar el sodio. Este sodio va a ocasionar una despolarización y entonces los que son dependientes de voltaje se van a abrir y va a haber todavía más sodio que va a entrar y entonces vamos a tener una respuesta muscular. ¿Ok?
De nuevo, una cuestión fisiológica relativamente a, pues que todo el mundo debe estar familiarizado con ella, ¿ok? De nuevo vamos a recordar que tenemos la acetilcolinesterasa que se va a encargar de hidrolizar la colina, la acetilcolina en colina y en acetato. El acetato normalmente se va a cumplir otras rutas metabólicas, pero la colina se va a reciclar para formar más acetilcolina. Am, Diferencias en la sinapsis entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. No vamos a entrar mucho en detalle. Las cosas que son importantes es esta parte, la unión neuromuscular, cómo está la inervación. Una neurona motora inerva diferentes grupos musculares, ¿ok? Una sola neurona puede inervar bastantes grupos musculares. Entre menos grupos musculares inerve, más precisa es la función de ese músculo, como los músculos extraoculares. El tipo de receptores, esta parte va a ser muy, muy importante porque en el sistema nervioso, bueno, sí, en el periférico, en esta unión neuromuscular, lo que vamos a tener es la acetilcolina como el único tipo de neurotransmisor y por lo tanto el único tipo de receptor. Am, Esto lo vimos en la electromiografía, me lo voy a saltar, no es muy importante. Lo único que quiero que sepan es que incluso en un periodo de descanso siempre van a haber un poquito de descargas o de despolarizaciones y eso se ve representado en los Miniature End Plate Potentials o MIPS. Um, Esto es solamente para que tengan una idea fisiológica de cuánto se puede liberar en cada molécula, pero es muy importante. Estos MIPS nos pueden dar como una idea de si hay algún problema o no hay un problema. Esto lo vimos en la electromiografía. De nuevo, no se claven mucho con esto porque no es muy específico tampoco. Ahora sí que vimos nuestro repaso fisiológico, vamos a hablar un poquito de la estimulación nerviosa repetitiva. Antes de que les explique de qué se trata esa técnica, vamos a hablar de dos definiciones importantes. El factor de seguridad de transmisión neuromuscular. Este factor de seguridad es básicamente un mecanismo fisiológico que tenemos en el cual se libera muchísima más acetilcolina que lo que se necesita para generar una acción, un potencial de acción. Eso es un factor de seguridad para el cuerpo porque siempre, de esa manera nos aseguramos de que siempre haya suficiente para que ese músculo tenga una acción. Por lo tanto, aquí lo pueden leer, el exceso de acetilcolina que se libera por el nervio para generar un potencial de acción, normalmente es muchísimo más de lo que se necesita para en realidad hacer este potencial de acción. Los músculos proximales tienen un factor de seguridad más alto que los músculos distales. ¿Okay? Por lo tanto, una de las razones por las cuales las neuropatías degenerativas normalmente empiezan más distales que proximales. Hay menos factor de seguridad en la parte distal. Entonces, es más probable que se vean los cambios más rápidamente en esas partes distales. Y la fatiga puede utilizar se puede ver cuando ya vemos que hay una falta de vesículas de acetilcolina porque se utilizaron todas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta técnica? Vamos a utilizar una grabación de estos CMAPs o de los complejos de acción muscular de manera repetitiva. La máquina solita podemos nosotros poner cuántas repeticiones de ese estímulo se van a hacer y de cuántos hertz va a ser ese estímulo que se va a utilizar. De 2 a 3 hertz es lo más recomendado. Es suficientemente rápida para eventualmente terminar ¿cómo se dice esto? Todo lo que se ha almacenado de acetilcolina en el nervio, pero es lo suficientemente despacita o suficientemente lenta para que permita la difusión del calcio fuera del axón y se vuelva a repetir todo el proceso. Porque si el calcio se queda dentro del axón, esa liberación es constante. Entonces queremos darle un poquito de tiempo a ese axón para sacar el calcio y después volver a meterlo. Tenemos que utilizar un músculo clínicamente afectado y los músculos distales son un poco más confiables.
¿Por qué? Por lo mismo que les dije, van a ser los primeros en estar afectados y tienen menor factor de seguridad. Así es como se va a ver este tipo de estimulaciones. Entonces vamos a hacer una estimulación, otra estimulación a distintos tiempos. Normalmente la máquina uno puede decidir qué tipo o qué número de estimulaciones se van a mostrar en la gráfica. En este ejemplo de aquí se escogió el número uno, obviamente que es el que siempre debe de estar, y se va a comparar con el estímulo número 3, el 5 y el 10. Como pueden ver, no hay mucha diferencia, como de manera visual o inspección visual, no hay mucha diferencia en la amplitud. La máquina puede calcular de manera normal o de manera automática si hay alguna diferencia en la amplitud. ¿Ok? Aquí podemos ver que hay una disminución del 3% en la amplitud. Este porcentaje de disminución va a ser importante para nosotros interpretar la prueba. Entonces, quédenselo en mente y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Am, Aquí está contra qué tipo de onda se puede comparar. Normalmente es la 1 contra la 3, la 5 y la 10. La 3 se puede cambiar por la 4, ahí depende. Y es importante que esto lo hace la máquina de manera automática. ¿Cuál es el área del CMAP? De nuevo, volvemos a la estimulación del nervio motor. Am, Tenemos valores de referencia en estos músculos que tenemos aquí. Ahora sí viene lo más importante. Los componentes de la máquina, como los va a evaluar, es esa área se va a evaluar por el porcentaje de disminución. En un perro normal, a una frecuencia de estimulación baja, es decir, menos de 3 Hz, se va a encontrar una disminución de no más del 10%. Entonces recuerden cómo en nuestro perro anterior decía 3% de disminución. Eso es normal. Si vemos una disminución de más del 10%, entonces nos empezamos a preocupar y empezamos a pensar que ese músculo está afectado. ¿Ok? Am, y sí, obviamente esta disminución en la respuesta es un concepto pues bastante normal en la placa neuromuscular. Eso es NMJ, Neuromuscular Junction o placa neuromuscular. Aquí podemos ver el diferente tipo de estimulaciones. Las estimulaciones a hertz a una intensidad más alta, por el momento lo vamos a ignorar. Y de hecho, en la presentación no voy a hablar mucho al respecto, quizás me lo salte, porque nada más los voy a confundir más y les voy a hacer que esta plática sea un poco menos importante o la recuerden menos. Pero aquí si se fijan, si ponen un poquito de atención, aquí viene la disminución en porcentajes de esa amplitud. En 3 Hz podemos ver el 3% de disminución, que es normal. A 5 Hz ya empezamos a ver un poquito más, pero está dentro de los valores. ¿Ok? 5.9. De nuevo, ignoremos esto por el momento. Pero aquí podemos ver cómo en 3 Hz es una normal. ¿Cómo se va a interpretar esta prueba? Si utilizamos una frecuencia de 2 a 3 Hz, de manera normal no debería de haber una disminución. Ajá. Entonces, si no vemos ninguna disminución, eso es un músculo normal. Si no vemos ninguna disminución, pero otras de nuestras pruebas están indicando que hay un problema en ese músculo, entonces podemos asumir que hay un problema presináptico. Es decir, el músculo está bien, pero de manera presináptica va a haber un problema. Este LEMS es un síndrome muy específico en humanos, que no, Lambert-Eaton Myasthenia Syndrome, que no tenemos en perros y gatos, entonces no lo voy a hablar al respecto. El botulismo puede ocurrir. ¿Cómo es que sucede eso? El botulismo, la toxina botulínica se va a unir a este tipo de proteínas que van a fusionar la vesícula de acetilcolina con el axón para liberarla. Entonces va a haber un menor tráfico de estas vesículas hacia el axón. Cada vez que se libera esta vesícula va a haber una respuesta normal. El problema es que estas vesículas no siempre van a estar dispuestas porque están unidas a la toxina botulínica. Ajá. Al mismo tiempo, una frecuencia de 2 a 3 Hz es suficiente para que con que se libere una vesícula veamos una respuesta precisamente por ese factor de seguridad alto que tienen de manera fisiológica. Entonces, igual y podamos ver algo
normal, aunque el perro tenga botulismo. Si hay una disminución de más del 10% comparado con el primer CMAP, entonces sí podemos asumir que vamos a tener un problema postsináptico. La primera estimulación, lo que vamos a asumir es que va a utilizar todas las reservas de esa acetilcolina. La segunda estimulación va a tener menos acetilcolina porque no hay una reserva tan grande y hay menos fibras que se van a reclutar y por lo tanto va a haber una menor amplitud. Eso puede suceder en defectos como en miastenia gravis. Es decir, cuando estamos repitiendo esa estimulación, como ustedes saben, los receptores no van a haber los suficientes receptores en esa cantidad, entonces, aunque haya más acetilcolina o se libere más, esos receptores no existen, entonces ese músculo se va a fatigar, entonces la amplitud va a ser menor y menor y menor, porque no tenemos suficientes receptores. Entonces aquí tenemos un labrador con miastenia gravis congénita. Podemos ver cómo el control, toda la amplitud es bastante similares. Podemos ver cómo a 2 y a 5 Hz hay ligera disminución en la amplitud, además de que la amplitud para empezar no es normal, pero podemos ver cómo empieza relativamente bueno, más alta que las demás, pero relativamente alta y después cómo va desapareciendo. Um, Esta parte me la voy a saltar porque nada más los va a confundir y de nuevo no lo utilizamos mucho, pero básicamente explica qué ocurre con las frecuencias de más altos hertz. Y aquí podemos ver cuáles van a ser los cambios que podemos encontrar dependiendo de el intervalo entre la estimulación. Eso es solamente una tabla para que ustedes las tengan en casa por si en algún momento hacen las pruebas, pero de nuevo quédense con lo que hablamos en esta parte de aquí. Si hay si hay una disminución, entonces podemos asumir que es un defecto postsináptico. Lo más común en perros y gatos es miastenia gravis. Otras cosas como ah, envenenamiento por serpiente coral o coralillo es otro ejemplo de una enfermedad de polineuropatía periférica. ¿Ok? ¿Cuáles son los artefactos que podemos encontrar en este tipo de pruebas? Movimiento de los electrodos, reposicionamiento de ese miembro, temperatura, edad y drogas que se utilizan. Otra prueba que no vamos a utilizar muy frecuentemente, se podría utilizar, o la razón por la cual se utiliza más es para pacientes con miastenia gravis. En humanos tiene una sensibilidad relativamente alta, en perros y gatos no tanto. Y tenemos pruebas que son relativamente más sencillas, aparte de tener una historia clínica muy sugerente. Perdón, esta es la última laminilla, pero aparte de tener una historia muy sugerente de miastenia gravis, tenemos los títulos de anticuerpo, tenemos otro tipo de pruebas que podemos utilizar, entonces no va a ser una prueba que ocupen, pues que les podría decir de una manera muy, muy común, ¿ok? Am, pero bueno, estas son básicamente las pruebas especializadas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Yo creo que ya se cansaron de escucharme después de una hora, de casi 2 horas de hablar de esto de electrodiagnósticos, pero pues estas son las cosas. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos acá la primera pregunta. El doctor Franco Perfecto. nos indica, ¿podría servir para determinar dónde operar una lesión? Si es más de una, obviamente en las imágenes, una hernia o programar una denervación, por ejemplo. Muy buena pregunta, Franco. Bueno, en realidad ninguna de estas pruebas te va a ayudar para planear una cirugía. Ninguna de estas, porque recuerda que estamos evaluando el sistema nervioso periférico, no el central. La cuestión de qué hernia se va a operar es una cuestión que a veces, como bien sabrás, no es poco frecuente que uno encuentre como neurocirujano, a veces que encontramos más de una hernia. Los hallazgos que tengas de imagenología, la cuestión clínica del paciente, por ejemplo, si el lado izquierdo está más afectado que el derecho, si el perro tiene disminución de reflejos en un lado en lugar del otro, te puede ayudar un poquito mejor a saber qué hernia se va a operar, pero para la cuestión de estas pruebas no te va a ayudar, porque el sistema nervioso periférico de ese perro que tenga dos hernias, digamos T13 y L1 y L1 L2,
no te va a hacer ninguna distinción porque ese grupo muscular o todos esos nervios van a los mismos tipos de grupos musculares. Entonces no te va a funcionar. Lo que sí te puede llegar a funcionar es si es, de nuevo, sospeches una enfermedad periférica, de dónde vas a obtener tu biopsia, quizás, o qué tipo de nervio es el que está más dañado, si el ciático tibial o el ciático fibular. Entonces, en eso puedes planear un poco mejor tus muestras de biopsias. ¿Qué vamos a hacer con esas biopsias y cuáles son los porcentajes o de una manera pragmática, qué tanta aplicación tienen esas biopsias para el paciente? Esa es otra historia, pero al menos les ayuda a elegir qué zona van a hacer la biopsia cuando sospechamos de enfermedad periférica, pero para centrar como cuestiones de herniación discal no les va a funcionar. Perfecto. Dice, algo que no entendí cuando se estimula el nervio, ¿no hace que se active el miembro y se mueva? Y otra cosa que no entendí también dice, es cómo funcionan las Repeticiones RN, nerviosas, eso, supongo, sí. hace liberar las vesículas La de acetilcolina, ASTH. supongo. Sí, vamos a ver primero. am, ¿Activa el miembro y hace que se mueva? Sí. Recuerda que el perro está en anestesia general. Entonces, cuando ustedes están haciendo estas pruebas y están tratando de encontrar el nervio, lo más obvio que va a suceder es que si están dando la estimulación con un amperaje grande, de nuevo, si están cerca del miembro, todo el miembro se va a mover. Si las agujas están relativamente lejos de ese nervio, en el monitor, aunque el miembro se mueva, no van a ver ninguna onda, porque el campo de grabación de ese electrodo es relativamente pequeño, aunque se ocupe mucha electricidad, cuando se está estimulando el campo de grabación es relativamente pequeño. Si se va a mover el miembro, eso en realidad no tiene eso no pasa nada, es como una estimulación normal, pero al menos te ayuda a saber, ok, se mueve el miembro, entonces no estamos tan lejos del nervio, pero no estamos tampoco tan cerca porque no estamos recibiendo ninguna onda en el monitor. Y normalmente está haciendo esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces es momento de mover tu aguja un poco más, no sé, un poquito más medial. Se vuelve a hacer la estimulación, ahora no se mueve ni siquiera el brazo. Entonces vamos en sentido contrario, vamos un poco más lateral esta vez. Se sigue moviendo el brazo. Ya hay a lo mejor una onda, entonces bájale un poquito más el amperaje y vete acercando un poco más. Así es como funciona esa parte del miembro. Ahora, bueno, espero que eso haya quedado claro. La parte de de la estimulación repetitiva nerviosa se hace liberar las vesículas de acetilcolina, porque este es un poco similar a la electromiografía. El electrodo no va en el nervio, va en el músculo. Entonces, lo que estamos tratando de capturar va a ser el músculo, la actividad de ese músculo. Entre más, bueno, cuando hay una estimulación en ese axón, siempre va a haber liberación de acetilcolina. Aquí la idea es que un perro normal, bajo los parámetros que les di, debería de ser capaz de tener una respuesta eléctrica en el monitor cada vez que lo estimulemos. ¿Ok? Entonces, la idea es que un perro normal, esa acetilcolina nunca se queda completamente exhausto. Siempre vamos a tener un poquito y el músculo siempre va a tener este, algo de acción. Y parece que ahora me preguntas que si el miembro cuando se mueve no se desacomodan los receptores. Pues tampoco no es como que se mueva, no es como que el perro brinque de la mesa. Sí va a haber como un pequeño movimiento, pero esos electrodos no van tan superficiales. Recuerda que estás tratando de encontrar el nervio. Entonces van con cierta profundidad los electrodos. Y aunque fuera subcutáneo, como por ejemplo el ánodo, este, aunque brinque el perro, no es como que salgan volando. Tienen como cierto, o sea, sí se llegan como a quedar atoraditos todavía en el miembro. Puede pasar que se desacomode quizás, pero tampoco no es un movimiento como tan, o sea, sí puede ser algo violento, pero los electrones no se desacomodan. Sí, no, por eso no te preocupes. Ah, Perfecto. No, el doc simplemente hice comentario como de que pensaba que el movimiento era un poco... más exagerado. Y sí puede llegar a verse como un poco exagerado, pero no te preocupes, no se desacomodan. Bueno,
sería muy raro que se acomodaran los electrodos. Y creo que el otro doctor Franco me había preguntado que si puede funcionar para tumor de vaina. Sí, estas pruebas sí pueden funcionar para el tumor de vaina porque el tumor de vaina pues es periférico. Entonces sí nos puede llegar a dar una idea. Recuerda que todas estas pruebas electrodiagnósticas tienen una sensibilidad muy alta. Es decir, si el perro sale normal en estas pruebas, probablemente no tenga ninguna enfermedad. ¿Ok? Si el perro sale afectado, probablemente tenga una enfermedad, pero este tipo de pruebas no nos va a decir específicamente qué enfermedad. Entonces, así como puede tener un tumor de vaina, como pudo haber tenido una desmielinización en esa área por un traumatismo de algún tipo de accidente automotor o que se golpeó o algo así, pero no va a ser muy específico. Y sí, no se preocupen. Me da gusto que los francos me estén preguntando. Eso quiere decir que al menos algo les interesó la charla. Sí, para que hagan contacto entre los dos doctores Franco. Sí, es Así gracioso decir, es. el doctor Franco pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor. Si Perfecto. no tenemos más preguntas, recuerden todos aquellos que estén viendo esta... Ah, bueno, igual termino así la frase. Recuerden todos aquellos que están viendo esta conferencia en diferido, pueden enviar sus dudas al mail del diplomado o a mi número de WhatsApp y nosotros nos encargamos de hacerle llegar la duda al doctor. La doctora Claudia nos pregunta, en miastenia gravis, ¿cuál es de los dos métodos es más sensible o da más información? ¿Vía de una sola fibra o estimulación repetitiva? Muy buena pregunta, Claudia. En humanos, la que tiene la sensibilidad más alta, de hecho es la especificidad más alta y ayuda al diagnóstico de miastenia gravis súper temprano en el desarrollo de la enfermedad, es la de una sola fibra. Esa en humanos es súper, súper, súper confiable. De manera como curiosa, normalmente se hace en los músculos extraoculares, algo que no ocurre en perros y gatos. Eh, en perros y gatos quizás sea un poquito, o sea, se puede hacer, no hay ningún problema. Una de las cuestiones es, de nuevo, nuestros pacientes necesitan anestesia general y este tipo de agujas es relativamente caro, el de una sola fibra, porque tiene que ser muy delgadita. 100% mejor que la de repetición, estimulación repetitiva, perdón. Mejora un poco más de sensibilidad, pero para serte muy honesto, en perros y gatos no lo utilizamos mucho. En humanos tiene mucho valor porque ayuda al diagnóstico de la enfermedad a muy temprana edad. Listo, y nos pregunta también, ¿y se Mm, hace la prueba del hielo en perros como en humanos en miastenia? mm. Voy a decir que no, porque nunca he escuchado la prueba de hielo. Entonces, si nunca la he escuchado, probablemente no la hagamos. Al menos yo nunca la he leído o la he aprendido. Entonces, podría decir con mucha seguridad que no, aunque no sé en qué consista la prueba de hielo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, la verdad, creo que estuvieron muy participativos. Perfecto, Entonces, como ya les dije, recuerden, pueden enviar sus dudas al mail del diplomado o al número de WhatsApp. Muchas gracias, perfecto. doctor, por la conferencia. Y No, muchas. para nuestra próxima sesión, tenemos nuestra sesión del día 13 de diciembre ha sido reprogramada por situaciones personales del ponente, por lo cual iniciaremos nuestro cuarto módulo de neuroimagen en el mes de enero. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, vamos a tener la conferencia, pero el doc Carlos tuvo em, una situación personal. Entonces, pues definitivamente es mucho mejor aplazar todo para enero y que el módulo 4 nos quede en un solo bloque. Así que desde este momento iniciamos nuestras vacaciones académicas de final de año, así que les deseo felices fiestas y por supuesto un feliz año. Así que Perfecto. nos vemos hasta el 2024. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor, también. No, ¿de qué? Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Hasta luego. Bye bye.